Buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es el sistema respiratorio. Vamos a dividir la clase en 5 puntos. Primero una reseña anatómica, luego explicaremos la mecánica respiratoria, cómo se produce el intercambio gaseoso, cómo se coordina la ventilación, es decir, la llegada del aire y la perfusión, que es la llegada de la sangre al pulmón, y finalmente cómo se controla el ritmo respiratorio. Anatómicamente, el sistema respiratorio comienza con la conexión con el exterior a través de la nariz, eventualmente la boca. Luego el aire pasa por la faringe, que es compartida con el aparato digestivo, e ingresa finalmente a lo que es propio del sistema respiratorio, que es la tráquea, a través de la laringe. Existe una membrana, que es la epiglotis, que cierra el sistema respiratorio y permite que se independice la parte digestiva de la parte respiratoria. La laringe se continúa con la tráquea y esta se divide en 2 bronquios fuentes, uno para el pulmón derecho y uno para el pulmón izquierdo. La cavidad nasal tiene varias funciones. En cuanto a la parte respiratoria propiamente dicha, tiene una serie de modificaciones anatómicas, que son los cornetes, que permiten un mayor intercambio del aire con las membranas. Genera un flujo turbulento que permite que el aire se humidifique y se adapte a la temperatura corporal. Las otras funciones de la nariz, fundamentalmente tenemos la parte olfatoria, que está en el techo de la cavidad nasal. La laringe es un órgano vinculado no solo con la conexión del sistema respiratorio con la faringe, sino que está vinculada con la fonación, aprovechando el flujo del aire, con las cuerdas verdaderas y las cuerdas vocales falsas. Hablamos que cada pulmón recibe un bronquio fuente. Bueno, este bronquio fuente se va dividiendo dentro del sistema respiratorio, de los pulmones, y logra con las distintas ramificaciones llegar hasta bronquiolos terminales, que tienen sacos alveolares, que es donde se va a realizar el intercambio. Los bronquios podemos dividirlos en 2 partes. Una es que están revestidos de cartílago, por lo tanto son rígidos y no permiten el intercambio, y los bronquiolos terminales, los respiratorios, estos ya no tienen cartílago y se puede producir intercambio o tener alveolos directamente sobre los bronquiolos y no agrupados en sacos. Y finalmente, en la parte terminal tenemos los sacos alveolares. Bueno, conocida la anatomía, hablemos de cómo se produce la respiración, es decir, la llegada del aire desde la atmósfera hasta... Los pulmones están ubicados dentro de la cavidad torácica. Entre cada pulmón y la pared torácica existe una membrana llamada pleura. La pleura se pliega sobre sí mismo y tiene una capa que se une a la pared, llamada pleura parietal, y la otra capa que se une al pulmón, llamada pleura visceral. Entre ambas capas de la pleura existe un espacio que contiene un líquido de volumen mínimo, que lo que hace es facilitar el deslizamiento del pulmón y la pared torácica durante los movimientos respiratorios. El fundamento de la entrada de aire a los pulmones es a través de un gradiente de presión. Esto se logra al activarse músculos inspiratorios, fundamentalmente el diafragma, que conduce a una disminución de la presión intrapleural por debajo de la presión atmosférica. Esta disminución de la presión se transmite hacia la luz del alvéolo, ya que hay una conexión con fibras elásticas y un anclaje que hace que la presión alveolar disminuya, y al existir esta disminución de la presión existe un gradiente positivo que permite el ingreso de aire desde el exterior. Además de la comunicación de la presión, entre la disminución de la presión intrapleural y la presión alveolar, que permite
movimientos de aire. Otra fuerza importante que hay que destacar, que es el fundamento de la expiración, por lo menos la expiración pasiva, son las fuerzas elásticas que tiene el pulmón. Es decir, en condiciones habituales tenemos una fuerza, sobre todo en la inspiración, que tira hacia la expansión de la cavidad torácica y por lo tanto del pulmón, y una fuerza en contra, que son las fibras elásticas del pulmón que tienden a retraerlo. Esto se manifiesta claramente en el neumotórax, cuando a través de una perforación, como puede ser con un arma cortante, entra aire al espacio interpleural, que dijimos antes que era un espacio prácticamente virtual, con pocos mililitros de líquido. Ya esta presión que está acá adentro es similar a la atmosférica por un lado, pero por otro lado la conexión que existía entre la cavidad torácica y el pulmón se debía fundamentalmente a la pleura. Ya al romperse esto, las fuerzas elásticas, la retracción elástica del pulmón prevalece y el pulmón se colapsa. Entonces, lo que podemos ver que tenemos como fuerzas fundamentales para el proceso de ventilación, en el caso de la inspiración, una ampliación de la cavidad torácica con la contracción del diafragma que tira hacia afuera y arrastra el pulmón, permitiendo el ingreso de aire, y finalmente cuando el diafragma se relaja, predominan las fuerzas elásticas y pasivamente el pulmón se retrae y el aire se expulsa. Esto es en lo que sería un proceso de inspiración y expiración habitual, de la respiración que hacemos habitualmente. Se puede hacer una expiración mayor y donde ya participan otros músculos que permiten una mayor disminución de la cavidad torácica y de expulsión de aire. Esto lo veremos ahora cuando hablemos de los volúmenes. Entonces, para ver cómo se vinculan las presiones con los movimientos de aire, hablábamos de que disminuye la presión pleural con la inspiración y luego con la expiración pasiva esta presión pleural tiende a subir. Ahora, cuando disminuye la presión pleural, también se acompaña de disminución de la presión alveolar, pero esta disminución de la presión alveolar lleva consigo un flujo de aire, y al entrar el aire al alvéolo, el alvéolo se va llenando y al llenarse aumenta su presión, de manera de que al final de la inspiración prácticamente tenemos la misma presión alveolar que había al inicio. El flujo de aire es máximo en un principio, a medida que se va llenando, el flujo de aire disminuye, pero sigue siendo positivo obviamente durante la inspiración. Y el volumen pulmonar va aumentando. Durante la expiración, obviamente sale aire de los pulmones, el volumen disminuye. Esto lo hace en forma rápida al principio y más lento al final. Y la presión alveolar aumenta en un principio por la retracción y va disminuyendo porque si bien la retracción sigue, el aire que contiene ha disminuido y volvemos al punto original. Si tomamos un pulmón aislado, obviamente, y lo llenamos de solución fisiológica, observamos que a medida que aumenta la presión con que se inyecta el líquido, va entrando líquido a los pulmones siguiendo una curva que llega a un nivel de saturación con la capacidad máxima del pulmón para recibir agua. La pendiente de esta curva es lo que se conoce como distensibilidad, es decir, las variaciones de volumen que se producen al aumentar la presión. Si en vez de repetirlo con solución fisiológica se repite con aire, que parece más lógico, ya que es lo que se intercambia, se observa que a medida que aumenta la presión se producen muy pocas modificaciones de volumen inicialmente, y luego sí hay un gran aumento con el que se llena el pulmón. Cuando se lo vacía al pulmón, este lo hace lentamente al principio, luego se acelera llegando al volumen basal. Esto es lo que se conoce como una curva de histéresis. Ahora, esto no es lo que ocurre en
en los animales vivos, o sea, en nosotros y en todos los animales que tengan pulmones. Las curvas no son como la que vemos en la insuflación de aire, sino son más parecidas al insuflado de líquido. ¿Y por qué es esto? Porque cuando el pulmón funciona normalmente, los alvéolos están recubiertos en su superficie por un surfactante. Lo que se observa acá con la expansión, este gran aumento de la presión que se observa al principio en la curva A, cuando se insufla por aire, se debe a la fuerza que debe hacerse para romper la tensión superficial. La tensión superficial tiene que ver con que si tomamos la membrana como una interfase entre un líquido y el aire, las moléculas que están en la superficie del líquido, o mejor dicho, las que están en la profundidad tienen fuerzas hacia todos lados, mientras que las que están en la superficie tienen una fuerza que la tira hacia abajo. Y es muy difícil expandir, separar estas moléculas entre sí. La presencia del surfactante es lo que hace disminuir la tensión superficial y hace que esta curva de insuflado de aire sea más parecida en condiciones fisiológicas al insuflado de líquido. Otro punto importante por el que es necesario el surfactante es el que tiene que ver con el mantenimiento de los alvéolos. Si tomamos a los alvéolos como si fueran esferas, no todos los alvéolos tienen el mismo tamaño, algunos son más pequeños, otros son más grandes. Según la ley de Laplace, se necesita más presión para mantener inflada una burbuja pequeña que una grande. Entonces, si existe una vinculación entre burbujas pequeñas y grandes, las burbujas pequeñas tienden a volcar su contenido, su aire, en la burbuja más grande. Con lo cual, esto llevaría a que los alvéolos fueran de mayor volumen. Y al ser mayor volumen, el principal problema es que la relación superficie-volumen, que es donde se va a hacer el intercambio, o sea, proporcionalmente disminuiría la superficie de contacto del aire con la pared del alvéolo. En presencia del surfactante, hace que disminuya la tensión superficial, que es lo central en esto de la ley de Laplace, y entonces la fuerza o la presión que se necesita para mantenerla se hace más similar y ya no hay una dirección preferente del flujo de aire hacia los alvéolos más grandes, con lo cual coexisten alvéolos de distinto tamaño y hay una adecuada superficie de intercambio. Surfactante es una mezcla de sustancias, están producidas por los neumocitos tipo 2 y en la composición de este surfactante predominan lípidos que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, de manera que al ubicarse sobre la superficie disminuyen esta tensión superficial de la que hablábamos, que era difícil de expandir. ¿Cómo se mide los volúmenes? Bueno, para eso se utiliza un aparato que es el espirómetro. La persona respira según le indique la persona que le hace el estudio a determinados volúmenes. Primero hace un intercambio corriente, por lo cual entra aire a esta campana que está sobre agua, la campana sube y desplaza la pluma. Cuando expira, el aire vuelve, disminuye, por lo tanto se modifica esto y se grafica. Esto hace que podamos graficar un volumen de intercambio corriente. Se le obliga en un momento a hacer un esfuerzo inspiratorio máximo, entonces los pulmones se llenan de aire. Luego se lo hace expirar en forma forzada y se ve cuánto aire puede expulsar de los pulmones. Y finalmente se puede hacer una prueba en tiempo, es decir, que haga todo el esfuerzo, inspire máximo y haga todo un esfuerzo para expirar rápidamente, y entonces podemos ver, además de los volúmenes, la velocidad con que ocurre el fenómeno.
Esto nos permite determinar distintos volúmenes. El volumen que se intercambia, habitualmente llamamos volumen corriente. El volumen inspiratorio máximo, si le restamos el volumen corriente, es el volumen de reserva inspiratorio. El volumen que se puede expulsar por debajo del volumen corriente es el volumen de reserva expiratorio. Y la suma de los volúmenes de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio, es la capacidad pulmonar vital. Mientras que existe un volumen mayor, o sea, cuando uno expulsa el aire, no expulsa todo el aire, queda lo que se conoce como volumen residual, y este volumen residual sumado a la capacidad respiratoria vital da la capacidad pulmonar total. Los volúmenes que se pueden medir con el espirómetro son solamente la capacidad vital. El volumen residual no se puede medir. Existen otros métodos por dilución de gases, por ejemplo, que permiten estimarlo. Y esta que les decía de que luego de inspiración máxima expulse todo el aire y se evalúa no solo el volumen que es capaz de expirar, sino en el tiempo, eso nos da una idea para evaluar determinadas patologías como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como el enfisema, que tiene dificultades para expirar. Y esta es también la base de, de un test que se hace mucho más rápido que este, que es con un aparato portátil que se mide el pico flujo expiratorio, es decir, la cantidad de aire que se puede expulsar luego de inspiración máxima en un segundo, que es una evaluación que hacen habitualmente los asmáticos o los enfisematosos. Bueno, en resumen, lo que podemos hacer con esto es medir el volumen y evaluar patologías, y no solo diagnosticarlas, sino ver la progresión y el resultado del tratamiento. Bueno, además de los volúmenes que hablábamos, debemos recordar que el aire, antes de llegar al pulmón, cuando uno produce la inspiración, hay aire que queda en toda la parte que está por encima de las vías respiratorias altas, es decir, la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos no respiratorios. Este volumen no es un volumen que se intercambie, y es lo que se conoce como volumen muerto anatómico. A esto hay que sumarle un volumen muerto, o sea, un volumen que no se intercambia dentro de algunos alvéolos que no reciben una perfusión adecuada, y es lo que se conoce como volumen muerto alveolar. En general, la mayor parte es el volumen muerto anatómico. Considerar el volumen muerto es importante para conocer la ventilación alveolar, es decir, cuánto aire realmente se intercambia en los alvéolos. Entonces, el volumen corriente, que sean unos 500 mililitros, que es lo que medimos con el espirómetro, hay que restarle el volumen muerto, y eso nos da el volumen que realmente logra intercambiarse en los alvéolos. El volumen muerto son aproximadamente 150 mililitros, y si lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, que está entre 12 y 15, nos da que el volumen de aire que por minuto se intercambia a nivel de los alvéolos está alrededor de los 4 litros. El volumen muerto parece un problema anatómico, pero tiene una funcionalidad también, y tiene que ver con el lograr condiciones adecuadas de intercambio. O digamos, hay que partir de la base que existe este volumen para tener idea de cómo son los movimientos de los gases. En primer lugar, el aire atmosférico prácticamente no tiene agua y tiene esta composición, donde hay un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, dióxido de carbono y una pequeña fracción de agua. Cuando entra por la nariz, el aire se humidifica.
y alcanza una temperatura superior que permite, 37 grados, que permite una mayor cantidad de aire, con lo cual, de agua en el aire. Esto hace que la saturación de agua, que es máxima en estas condiciones, represente un 6% del total del aire que inspiramos. Con lo cual los porcentajes de nitrógeno bajan al 74%, el oxígeno baja a 19,5%, todos a la misma presión atmosférica, que son a nivel del mar serían 760 milímetros de mercurio. En el alvéolo, el aire pierde oxígeno que ingresa al organismo y se enriquece en dióxido de carbono producto del intercambio. Pero el aire expirado finalmente va a ser el promedio del aire alveolar y del aire humidificado. Por lo tanto, tendremos, cuando se expira el aire, un 15% de oxígeno, un 3,5% de dióxido de carbono. ¿Qué pasa entonces con el intercambio gaseoso? El aire ya llegó a los pulmones y ahora, ¿cómo es el fundamento por el cual se produce el intercambio de aire, de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire alveolar y las... Los sacos alveolares están rodeados de capilares provenientes de la arteriola pulmonar que finalmente confluyen formando vénulas pulmonares. El espacio es mínimo entre el espacio alveolar y la sangre, ya que contamos con la capa del epitelio alveolar, una membrana basal, que es común, y las membranas, la célula endotelial. Y del otro lado, obviamente, tenemos el plasma y los eritrocitos. Es este el espacio mínimo que debe intercambiar dióxido de carbono y oxígeno. El flujo va a depender del gradiente de presiones que existan y del espesor, o sea, va a ser proporcional a la superficie de contacto, a la capacidad de difusión de los gases y al gradiente de presiones, e inversamente proporcional al grosor de esta pared. En condiciones patológicas, el grosor de la pared puede disminuir, puede haber zonas con menor superficie de intercambio, es decir, se puede modificar por patologías. La difusibilidad del dióxido de carbono es mucho mayor que la del oxígeno y eso va a dar como resultado que haya condiciones de hipoxia, o sea, disminución de la presión, en patologías disminución de la presión de oxígeno, pero la presión de dióxido incluso puede quedar normal o aumentada. Acá vemos las curvas de concentración de presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono. El tiempo de intercambio también es importante para que el dióxido pueda ser expulsado del organismo y el oxígeno captado. El tiempo habitualmente es suficiente porque el flujo es relativamente lento a nivel de los capilares alveolares. Como es lógico, la concentración desde la parte arteriolar venosa de dióxido de carbono cae y la de oxígeno sube. Hay una pequeña muesca fruto de que hay partes del pulmón que van a ser perfundidas y no ventiladas. El oxígeno, una vez que está en sangre, parte se disuelve, pero es una fracción mínima. Requiere la unión a oxígeno para dar una cantidad de oxígeno adecuada a los tejidos. La unión del oxígeno a la hemoglobina representa una fracción muy importante, central, por lo cual las personas que tienen niveles bajos de hemoglobina o directamente de glóbulos rojos, o sea, tienen algún grado de anemia, tienen dificultades para perfundir los tejidos y lleva a compensaciones. El oxígeno obviamente se une a la hemoglobina en el pulmón y circula por sangre llegando al tejido periférico donde se tiene que producir el fenómeno contrario, que es la salida de oxígeno desde la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula formada por 4 cadenas. Cada una de ellas contiene un grupo hemo en su interior
Y este grupo hemo es una protoporfirina con un hierro en el medio, que es el que permite la unión del oxígeno. La hemoglobina presenta una serie de características que la hacen adecuada para poder captar el oxígeno en los pulmones y poder liberarlos en los tejidos. Para ello vamos a ver que existen mecanismos que tienden a correr la curva de saturación de la hemoglobina hacia la derecha, favoreciendo la salida del oxígeno, o hacia la izquierda, favoreciendo la captación por parte de la hemoglobina. Desplazamiento a la derecha se conoce como efecto Bohr. Entonces, si nos ponemos en situación, digamos, en el tejido periférico, lo que vamos a tener fundamentalmente son una disminución del pH, sobre todo si hay glucólisis anaeróbica. Esto tiende a correr la curva hacia la derecha, o sea, hacia liberar oxígeno. La presión de dióxido en los tejidos es más alta y esta tiende a liberar oxígeno. Y finalmente, producto de la glucólisis anaeróbica, se produce un compuesto que es el 2,3-DPG, que también tiende a mover la curva hacia la derecha, favoreciendo la liberación de oxígeno a los tejidos. Otro factor importante es la temperatura. A mayor temperatura, como podría ser un músculo en actividad, también la curva se corre hacia la derecha y se libera más oxígeno. El dióxido de carbono tiene un comportamiento similar a la hemoglobina en cuanto a que parte puede estar disuelto y parte unido a la hemoglobina, si bien acá participan otros mecanismos, entre ellos a través de la anhidrasa carbónica, la transformación del dióxido de carbono en bicarbonato, de manera que una parte mucho más importante que del oxígeno está disuelto, una fracción, un 23% está unida a la hemoglobina, y una parte importante circula no como dióxido, sino como bicarbonato en el plasma. Una vez que llega de los tejidos de los pulmones, se intercambia el dióxido disuelto, que proviene de lo que estaba disuelto, y a su vez se libera de la hemoglobina y se libera a partir del bicarbonato, transformándose por la anhidrasa carbónica en dióxido de carbono. También el aporte de dióxido es modificado en presencia de oxígeno, ya que también desplaza al dióxido de carbono de la hemoglobina. Entonces, a mayor presión de oxígeno, menor contenido de dióxido que retiene la hemoglobina, con lo cual, por efecto Haldane, se libera más dióxido de carbono a nivel pulmonar, donde la presión de oxígeno es más alta. Acá tenemos otra gráfica simplificada, donde vemos las distintas fracciones en que se divide el dióxido de carbono. Una parte disuelta, una parte unida a hemoglobina y una parte transformada en bicarbonato que circula unida circula en plasma. El pulmón es un lugar central donde tiene que ocurrir dos cosas: que llegue aire desde el exterior, oxígeno fundamentalmente desde el exterior, y que se tiene que coordinar con la llegada de sangre que proviene de dióxido de carbono y va a captar el oxígeno. Es decir, por un lado tenemos la perfusión, que tiene que ver con la sangre, y por otro lado tenemos la ventilación, que tiene que ver con el aire que llega. Esto implica una coordinación. ¿Por qué? Porque no todo el pulmón es ventilado o perfundido en forma pareja. Si consideramos a una persona que está de pie,
los pulmones se encuentran a ambos lados del corazón. Entonces hay una parte del pulmón que va a estar por debajo del corazón y una parte del pulmón que va a estar por arriba del corazón. Por lo tanto, hay una parte del pulmón que son la parte de los vértices, donde la presión de los alvéolos supera a la presión de los capilares y los colapsa. Con lo cual hay poca perfusión en la parte superior. En la parte intermedia, que está a la misma altura del corazón, la presión de los alvéolos y la presión de la circulación pulmonar tienen valores similares, entonces hay un poco de intercambio. Y finalmente, la zona basal es donde la presión de perfusión va a ser mayor que la presión alveolar. Entonces acá va a haber una perfusión adecuada. La perfusión es regulada por varios factores. El simpático y el parasimpático regulan, produciendo vasoconstricción y vasodilatación. Esto permitiría en principio regular hacia dónde va la sangre. Los quimiorreceptores, tanto periféricos como centrales, se vinculan a la vasoconstricción y vasodilatación. Y un punto importante es que la hipoxia en el pulmón tiende a la vasoconstricción. Esto parece paradójico. En general, los tejidos periféricos, la hipoxia se vincula a vasodilatación. En el pulmón ocurre lo contrario. Por lo tanto, las zonas que reciben poco oxígeno van a recibir poca perfusión. Esto es central para la regulación de la vinculación entre la perfusión y la ventilación. Es decir, que vaya sangre donde vaya a ser ventilada, donde vaya a producirse intercambio. O sea, hay una coordinación. En una persona de pie, por la misma gravedad, hay un gradiente en la presión intrapleural y transpulmonar que hace que los alvéolos de los vértices de la parte superior tiendan a estar más llenos de aire que los de la base. A medida que el pulmón se va llenando, por aumento de la presión transpulmonar durante una inspiración, va entrando aire tanto a los alvéolos de la base, que se van llenando de aire, como a los alvéolos de los vértices, que también se van llenando de aire. Sin embargo, como los de los vértices ya tenían un nivel un contenido de aire mayor, la cantidad de aire relativa que va a ingresar, o sea, la cantidad porque importa de la ventilación, es el aire que ingresa. Este aire que contenían los alvéolos de los vértices en el momento expiratorio, el que conservan al final, es un volumen residual. O sea, es un volumen que no intercambia, es un volumen muerto. Entonces, los que más ventilan son los de la base, porque no importa tanto el volumen final que tengan, sino cuánto aire nuevo, entre comillas, ingresó. Y entonces esto vemos que se condice con lo que decíamos antes. Los alvéolos de la base se insuflan más, se tienen más ventilación y a su vez son los que más se perfunden, mientras que los de los vértices reciben menos aire nuevo proporcionalmente porque cuentan con un gran volumen muerto de base y se perfunden menos. Esto hace entonces que las zonas más ventiladas son las más perfundidas, si bien obviamente no es perfecto. Hay perfusión donde no se ventila y ventilación donde no se perfunde, pero en general las curvas van en el mismo sentido. Si consideramos que ambos pulmones están igualmente ventilados, recibirán y perfundidos, el intercambio conseguirá que la presión a nivel de la vena pulmonar derecha e izquierda sea de 100 milímetros de mercurio para el oxígeno y una concentración de 20 mililitros por decilitro, a modo de ejemplo. Ahora bien, si el pulmón derecho, o el pulmón izquierdo mejor dicho, se hipoventila y por compensación el pulmón derecho se hiperventila, considerando la misma perfusión hacia ambos tejidos,
conseguiremos que en el pulmón derecho se sature el oxígeno, mientras que en el pulmón izquierdo no se va a saturar. Cuando hagamos un promedio de los dos, nos va a quedar un valor intermedio fundamentalmente para el oxígeno. Lo que ocurre realmente es que si el pulmón izquierdo se hipoventila, también va a disminuir la presión de perfusión, con lo cual, si bien se va a intercambiar menos, en proporción se va a producir mucho más intercambio en el pulmón derecho y en consecuencia el valor promedio, que no va a ser el 100%, porque hay una parte que no se perfunde, sí conseguiremos un valor más cercano, con una presión de unos 90 milímetros de mercurio contra 70, que sería si ambos se perfundieran. De igual forma, a pesar de recibir menos ventilación. Entonces, en el estado normal hay una coordinación entre los alvéolos que más ventilan van a recibir más perfusión y los que menos ventilan van a recibir menos perfusión. Una vez que se intercambia, el oxígeno a nivel de los tejidos periféricos va a bajar su concentración, pasar de 100 a 40, y en los alvéolos recuperará este valor. La presión de dióxido en los tejidos parte de un valor de 46 milímetros de mercurio, baja a 40 y regresa. Estos son los valores aproximadamente que contamos en tejido periférico y tejido pulmonar. Ahora, ¿cómo conseguimos regular los niveles de intercambio, de perfusión, fundamentalmente la frecuencia respiratoria, o sea, cómo ventilamos adecuadamente según necesidad? El pulmón, a diferencia del corazón, no tiene automatismo propio. Requiere de un automatismo generado a nivel central. Y además, no respiramos siempre de la misma manera. Es decir, si estamos durmiendo, respiraremos con una frecuencia determinada regular. Pero si llevamos una vida de relación, la ventilación tiene que adaptarse al momento de hablar, al momento de deglutir y algunas otras cosas como tos y vómito. Entonces, esta regulación no puede ser automática de por sí, sino que implica una serie de regulaciones para adaptarlos a las necesidades. En general, el control de la respiración es involuntario, más allá de que la corteza cerebral, es decir, nosotros somos conscientes, podemos ser conscientes en un determinado momento de la respiración, y si queremos detenemos la respiración o respiramos más frecuentemente. Pero habitualmente está controlado. Por estudios anatómicos de más de 100 años se sabe que fundamentalmente el control está a nivel del bulbo raquídeo, que es el que maneja los músculos respiratorios. Recordemos fundamentalmente la respiración corriente, el que se vincula es el diafragma. Los otros, y la expiración es un proceso pasivo. Esa es la ventilación, el volumen corriente de intercambio, la respiración habitual. Ahora bien, este movimiento de los músculos respiratorios va a llevar a una determinada entrada de aire y por lo tanto difusión de entrada de sangre y de intercambio a nivel sanguíneo. Existen receptores a nivel del pulmón y de la pared torácica que le indican al centro respiratorio qué nivel de expansión existe en los pulmones. Y a su vez, el fruto final del intercambio, que son los niveles de oxígeno, dióxido y el pH, es controlado por quimiorreceptores que también informa al centro respiratorio para regularlo, aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Si hay una presión de oxígeno baja, tanto en los cuerpos carotídeos como aórticos, que son quimiorreceptores periféricos, se sensará la presión de oxígeno baja. Esto va a llevar a una despolarización de la célula con la entrada de calcio y generar una potencial de acción que actuará sobre el bulbo para aumentar la frecuencia respiratoria. A nivel central, el que se sensa es fundamentalmente el dióxido de carbono. A través de anhidrasa carbónica, el dióxido de carbono pasa a
ácido carbónico que libera un protón, y este protón es el que a nivel central es recibido y modifica la respiración aumentando la ventilación. Como les decía, existen distintas formas de control también no solo a través de los quimiorreceptores, sino mecanorreceptores. Hay receptores que sensan la insuflación pulmonar, otros que sensan la hiperinsuflación pulmonar, con distintas fibras que comunican la información. Y también hay sensores en los músculos respiratorios, como cualquier otro músculo, que tiene que ver con la propiocepción. Todo esto es lo que decía, más allá de lo complejo que parece, y que muchos fueron detectados, están vinculados a procesos patológicos. En general podemos decir que todos estos mecanismos de una u otra manera tienen que ver con la regulación fina del automatismo que se produce a nivel central. A nivel central, el control está ubicado fundamentalmente en el bulbo, si bien vamos a ver más adelante que hay una regulación superior en la protuberancia, y hay distintos núcleos que tienen manejo de la parte no solo respiratoria a través del diafragma y en caso de ser necesario músculos inspiratorios intercostales, sino también con otros músculos que tienen que ver con expandir las narinas y abrir la boca, modificar la lengua en el caso de la aspiración, de entrada de aire por boca, y también la laringe y la faringe. Es decir, el centro respiratorio no solo maneja lo que pasa en el pulmón, sino tiene que coordinar toda la respuesta de las partes anatómicas que están antes del pulmón. A la izquierda tenemos cómo se regula la parte inspiratoria y a la derecha cómo se regula la parte expiratoria. Como les decía, en general la respiración habitual es pasiva, pero en caso de ser necesaria una expansión, como sería la expiración forzada, acá participan músculos intercostales que tienen función expiratoria y los músculos de la pared abdominal que al contraerse llevan al diafragma hacia arriba. En la protuberancia existen dos centros que son más centros históricos en cuanto a que fueron detectados a principios del siglo XX y se le dieron en ese momento. No tienen un real lugar anatómico, han quedado más como resabios de términos que se usaban antiguamente, pero sí lo que es válido es que en la protuberancia hay una regulación del automatismo que se produce en el bulbo a través de dos centros fundamentalmente, que es el centro neumotáxico y el centro apnéusico. El neumotáxico tiene que ver con la frecuencia y el centro apnéusico lo que logra es, si uno lo activa, son inspiraciones prolongadas. Entonces, el centro neumotáxico inhibe el grupo respiratorio dorsal y el apnéusico lo que hace es estimularlo. Entonces, un caso estimula y otro frena la inspiración. A su vez, lo que les decía antes, los quimiorreceptores periféricos que sensan oxígeno, los quimiorreceptores centrales que tienen que ver con dióxido de carbono y indirectamente con dióxido de carbono y con pH, los receptores de estiramiento de la pared torácica y los receptores de los músculos, todos influyen en el bulbo para regular este automatismo. Ubicado anatómicamente, la protuberancia se encuentra arriba y tiene esta vinculación con los centros bulbales. Además de lo que decía del oxígeno, pH y dióxido de carbono, que es medido por los quimiorreceptores periféricos y centrales, también hay un control superior vinculado a las emociones y al deseo voluntario de aumentar o disminuir la respiración. Los músculos que participan en la inspiración son fundamentalmente el diafragma, y también participan otros músculos como el escaleno y el esteratocleidomastoideo que tienen que ver con elevar el tórax de manera de aumentar la capacidad inspiratoria y un grupo de intercostales externos. En la respiración habitual participa el diafragma solamente, que es como les decía, inspiratorio. Los otros
son accesorios, es decir, van a participar en caso de necesidad. En caso de una inspiración profunda, vamos a participarán intercostales y el escaleno y el esternocleidomastoideo. En caso de una expiración forzada, participarán intercostales internos y los músculos abdominales. A veces, en condiciones de una persona sana, participa fundamentalmente el diafragma. Ahora, todos estos músculos accesorios que en una persona sana se utilizan en condiciones excepcionales, después de hacer un ejercicio intenso, o al pedirle que inspire o expire forzadamente, en una persona con una patología respiratoria puede ser necesario la partición de estos para mantener un nivel de intercambio de gases adecuado, la participación de estos músculos accesorios. Entonces, en una evaluación clínica de un paciente en reposo que muestra que están usando los músculos intercostales o que levanta el cuello o el músculo escaleno y los esternocleidomastoideos, esto nos está hablando de una patología respiratoria. Un punto importante en la regulación, y con esto ponemos final, tiene que ver con que las fuerzas o los estímulos que regulan la respiración pueden tener una respuesta opuesta. Por lo tanto, a veces se llega a una solución de compromiso. Es decir, descensamos el dióxido de carbono en líquido cefalorraquídeo o a nivel arterial por quimioreceptores centrales o periféricos. Entonces, si hay un aumento de PCO2, aumenta la ventilación, pero eso va a llevar a un aumento de la presión de oxígeno. Como aumenta la presión de oxígeno y disminuye la presión plasmática, la presión de oxígeno inhibe el efecto que tiene la presión de oxígeno sobre los quimioreceptores. Y a su vez, al disminuir el dióxido de carbono, se inhibe la respuesta original. A veces, los niveles de dióxido son normales y uno tiene que aumentar el nivel de oxígeno, como puede ocurrir, por ejemplo, en un lugar con presión de oxígeno baja, como podría ser en la altura. En ese caso, se llega a una solución de compromiso, porque si se llega a normalizar la presión de oxígeno, la presión de dióxido va a ser muy baja y el pH se va a elevar, es decir, la sangre se va a volver alcalina, lo cual no es compatible con muchas funciones. Entonces, son tres fuerzas que pueden llegar a ser opuestas, que son presión de dióxido de carbono, presión de oxígeno y pH.